ahora sí, vamos ni más ni menos que a nuestro estudio de Génesis capítulo 3. Vean este precioso video. Now approaching lunar sunrise, and for all the people back on Earth, the crew of Apollo 8 has a message that we would like to send to you. In the beginning, God created the heaven and the earth, and the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters. And God said, let there be light. And there was light. And God saw the light, that it was good, to divide the light from the darkness. And God called the light day, and the darkness he called night. And the evening and the morning was the first day. And God said, let there be a firmament in the midst of the water. And let it divide the waters from the waters. And God made the firmament, and divided the waters which were under the firmament, from the waters which were above the firmament. And it was so. And God called the firmament, and the evening and the morning was the second day. And God said, let the waters under the heaven be gathered together into one place, and let the dry land appear, and it was so. And God called the dry land earth, and the gathering together of the waters clothing seas. And God saw that it was good. And from the crew of Apollo 8, we close with good night, good luck, a Merry Christmas, and God bless all of you on the good earth. Qué maravilloso video donde vemos literalmente la tripulación, los astronautas del Apolo 8, estando precisamente en el Apolo 8, no sé cómo llamarlo, pues el Apolo 8, con una vista precisamente de la Luna, con una vista en el espacio, estando ellos con la vista de la Tierra y diciendo, tenemos un mensaje para toda la Tierra, desde acá, desde el Apolo 8. Y los astronautas empezaron a leer Génesis capítulo 1. ¿Sabes algo? Vamos a una rapidísima recapitulación de lo que hemos estado viendo, porque en Génesis capítulo 1 vienen cosas maravillosas. La primer letra dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es Génesis 1:1. El primer versículo, que es el que hemos estado estudiando. La primer letra del versículo, la primera letra con la cual empieza el capítulo 1 y empieza toda la Biblia, la primera letra es la letra Bet, como ya lo estudiamos. Y la letra Bet recordemos que Génesis fue escrito en hebreo, y esta letra Bet significa casa, ¿no? Ahora, qué precioso es que esta letra que significa casa, que significa familia, que significa vida, es como está empezando toda la Biblia, como está empezando el primer versículo de la Biblia, como está empezando la creación. Dios está empezando la creación. ¿Y cómo la empieza? Con la primera letra nos dice todo. Con la primera letra nos dice ¿cómo se llama? ¿Qué es lo que Dios tiene en su corazón? Cuando está empezando a crear todo, cuando está empezando a diseñar todo, Dios, el creador, lo primero que piensa es en una casa para una familia, piensa en vida.
Y estos son los símbolos que no los puse yo, sino están dentro del pueblo hebreo. Ellos, cada letra tiene un símbolo, un significado, pero también cada letra tiene un valor numérico. O sea, el hebreo es un alfabeto sumamente rico en contenido y con unos mensajes impresionantes. Entonces, no fue al azar que Dios empieza toda la Biblia con la letra Bet. Y la primera palabra es Bereshit. La primera palabra que es Bereshit significa en el origen, en el principio. Dios creó las cosas. Sí hubo un inicio de todo, y es Dios creando todo. La primera palabra es Bereshit. La segunda palabra es Bará. Esta es la palabra Bará, que significa precisamente creó, ¿no? Pero creó, formó, pero de la nada. Es decir, esta palabra no aplica para ninguno de nosotros. Yo no puedo crear una canción con la palabra Bará, porque yo más bien formo o yo hago una canción, pero con los elementos que ya hay. Es como el pastelero. Si yo le digo al pastelero o le digo a un cocinero, hazme un espagueti al pesto. Y me va a decir, ok, te lo puedo hacer. Pues hazlo, pues es que necesito los ingredientes. Si yo no tengo ingredientes, no te puedo cocinar nada. Exacto. Nosotros los seres humanos no creamos, no hay bará de nosotros. Es decir, nosotros no podemos crear de la nada algo. Dios sí. Dios de la nada es la palabra bará, que de la nada creó todo. Todo lo que vemos, toda la información, todo lo que vemos lo creó de la nada. No existía nada y Dios lo creó. Esa es la palabra bará, que creó de la nada. Como te digo, el día de hoy tú y yo ya no aplica para eso. Tú y yo cocinamos con los ingredientes que ya existen, ¿no? Nosotros formamos. Y esa es la primera letra. Ahora hay una imagen que quiero ponerles que es la tercera. La tercera letra. Y es curioso, fíjate, la primera letra fue Bereshit, ¿no? La segunda letra es Bará, pero la tercera letra es muy curioso, como lo vimos desde el jueves pasado. La tercera letra es la palabra Elohim, que es la palabra Dios, pero en plural. Es decir, Dios en unidad, Dios en plural, como lo vamos a seguir viendo. Lo empezamos a ver el jueves pasado y vamos a continuar viéndolo. Y precisamente es la tercera palabra. Ahora, ¿es coincidencia que sea la tercera palabra y que la palabra Elohim implique pluralidad? Ahora, fíjate el número 3, cómo se repite. 3, 3, 3, 3, 3, como lo vimos también la vez pasada, ¿no? En Deuteronomio capítulo 6, este versículo tan importante que dice, que es la frase sagrada para el pueblo judío, que es el famoso Shema o Shema. Y esta frase que dice Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad, que significa oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y cuando tú analizas esta frase en hebreo es oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Es decir, 3 veces menciona al Señor y termina diciendo es Echad. Echad no es la palabra uno indivisible. Para esa palabra en el hebreo es la palabra Yashid. Pero la palabra Echad significa unidad. Unidad. Entonces, qué curioso que Dios desde ahí, desde la frase más sagrada para el pueblo judío, el Shema famoso, Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad, desde ahí está hablando 3 veces del Señor, Jehová, nuestro Dios, Jehová, uno es Echad, unidad. Y no utilizó la palabra Yashid, sino utilizó la palabra Echad. Y la palabra Echad es la misma palabra que Dios utiliza en Génesis capítulo 2 cuando nos enseña que dejarás a padre y madre, cuando le dijo a Adán, dejarás a padre y madre y te unirás a tu mujer. Y dices, ¿cómo si Adán no tenía papá ni tenía mamá? Sí, pero esto es una ley que deja para todas las generaciones, que cuando nos casamos tendremos que dejar a padre y madre y nos uniremos a nuestra esposa, a nuestra mujer, y seremos una sola carne.
Dejarás a padre y madre y te unirás a tu mujer y ambos serán una sola carne. Y cuando habla de uno es la palabra ejad. Es la misma palabra. Cuando dice que el hombre y la mujer seremos ejad, seremos una unidad perfecta. Es la misma palabra. ¿Es coincidencia? No lo creo. Y también vemos en toda la naturaleza cómo Dios pone la huella del 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3 por todos lados. Por ejemplo, cuando vemos el espacio, ¿de qué está conformado? De 3 dimensiones, largo, por alto, por ancho, ¿no? El tiempo, ¿cómo está conformado el tiempo? Pues está conformado por 3, presente, pasado y futuro, ¿no? El universo, el hombre, cómo Dios también nos describe en 1 Tesalonicenses capítulo 5, el versículo 23, nos describe que el hombre estamos conformados ¿en qué? En alma, cuerpo y espíritu. La materia, ¿cómo está conformada la materia? Energía por movimiento, por fenómeno. Vemos el 3, 3, 3, 3 por todos lados. ¿Coincidencia? No lo creo. Precisamente, y vamos a continuar cómo Dios habla de su pluralidad aún en las Escrituras. Es decir, es un solo Dios, pero plural. De la misma manera que el tiempo es plural, es pasado, presente y futuro conforman ¿qué? El tiempo. Como también el espacio. El espacio está conformado por largo, por ancho, por alto. Ese es el espacio. El ser humano es alma, cuerpo y espíritu. Pero somos un ser humano. De la misma manera, Dios es un ser humano, pero es plural. Y dentro de las Escrituras habla de su pluralidad también. Génesis capítulo 19, como lo vimos, el versículo 24 dice: entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová. ¿Te suena? Jehová hizo llover de parte de Jehová. Y dices, ah, caray, ¿cómo? Sí, habla de esa pluralidad, que Dios hace las cosas de parte de Dios, como si hubiera alguien ajeno, ¿no? Oseas también de la misma manera, el capítulo 1, versículo 6, dice, y le dijo Dios. Y en el versículo 7 dice, y lo salvaré por Jehová su Dios. Es decir, como si fueran 2 personas diferentes. Es a lo que se refiere. Curiosamente vemos esta pluralidad dentro de Dios. Y también es curioso que este 3 y 3 y 3 se repite constantemente. Vemos, por ejemplo, en Mateo capítulo 28, cuando el mismo Jesucristo dice: vayan y hagan discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vemos también en Efesios capítulo 1, del versículo 3 al versículo 14, precisamente vemos también cómo Dios trabaja en esa pluralidad. La obra del Padre. El Padre bendice, versículo 3, escoge, versículo 4. El versículo 5 dice que el Padre predestina. ¿Para qué? Para alabanza de su gloria, versículo 6. La obra del Hijo es redime por su sangre, versículo 7. Perdona los pecados, versículo 7. Descubre el secreto de su voluntad, versículo 9. Reúne todas las cosas en Él, en sí mismo, versículo 10. ¿Para qué? Para alabanza de su gloria, versículo 12. Y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo sella, versículo 13. ¿Para qué? Para alabanza de su gloria, versículo 14. Vemos precisamente esta triunidad de Dios trabajando en la obra de un creyente. También vemos, curiosamente, que dentro del pueblo judío, dentro de todas las celebraciones que hay dentro del pueblo judío, hay 3 que son las más importantes. 3 son las más importantes. Pascua, Pesaj, ¿no? Pentecostés y también los tabernáculos. Son 3 que cada una representa al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Vemos 3, 3, 3, 3, 3, ¿no? Esta pluralidad dentro de Dios. Y vemos claramente esta pluralidad, pero vamos al siguiente versículo. Quiero pasarle a la siguiente imagen. En la siguiente imagen vamos a descubrir algo padrísimo. Vemos claramente el 3, 3, 3, como lo hemos estado viendo, pero es curioso que dentro del versículo, como lo están viendo ahorita en su pantalla, ese es el hebreo. Recordemos que el hebreo se lee de derecha a izquierda, a diferencia de nuestro español y del griego, que se lee de izquierda a derecha. El hebreo se lee al revés,
de derecha hacia izquierda. Por eso en el número 1 está la palabra Bereshit, en el número 2 está la palabra Bará, en el número 3, curiosamente en el número 3 está la palabra Elohim. ¿Crees coincidencia que la tercera palabra es la palabra Elohim? La tercera palabra es la palabra Elohim. No lo creo. Y luego hay 2 letras que están en medio, y esa es la cuarta palabra. Y luego viene la quinta palabra, que es Shemayim, que es cielos. Et es y luego Eretz, que es la tierra, ¿no? Que después vamos a ver esa parte. Pero vemos claramente que está separado en 2 bloques de 3, y en medio, exactamente en medio, le puse la cuarta palabra y la subrayé, si tú te fijas. Ahora, es curioso que están 3 de un lado, 3 del otro, y en medio hay una palabra que no está traducida al español. Porque si tú lees esto, precisamente en español, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y ahí no está traducido esta cuarta palabra que está en medio, porque lo que son estos 2 símbolos es la primera letra del abecedario hebreo y la última letra del abecedario hebreo, es decir, es la letra Aleph y es la letra Tav. Es como en el diccionario, esta es la primera letra y la última letra del abecedario hebreo, perdón. Ahora, si esto lo traducimos al abecedario griego, sería el alfa, que es la primera letra del abecedario griego, y la última letra del abecedario griego es omega. En nuestro contexto mexicano, o en español, nuestra primera letra de nuestro abecedario es la A, y la última letra del abecedario es la Z, ¿no? Entonces es como decir, es la A y la Z, el Aleph y la Tav, el alfa y la omega. Ahora, ¿qué tiene que ver este versículo? ¿Por qué en medio del versículo ponen estas 2 letras? ¿Por qué no se traducen? ¿Por qué lo ponen en medio del versículo, del primer versículo de la Biblia? Y después de la palabra Elohim, que es una palabra de Dios en plural. ¿Por qué? Vamos a ver precisamente esto. Siguiente imagen, por favor. En la siguiente imagen vamos a ver precisamente por qué. La siguiente imagen, ¿qué simboliza o quién es el Aleph y Tav? Siguiente imagen, por favor. Estamos en Apocalipsis capítulo 1. Y aquí en Apocalipsis capítulo 1 les recuerdo que Apocalipsis fue escrito en griego. Y este versículo que está en griego, vamos a verlo en español ahorita. Y el versículo 7 dice: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron, pregunta, ¿a quién traspasaron? A nuestro Señor Jesucristo. ¿De quién va a hablar? De nuestro Señor Jesucristo. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él, sí, amén. Y fíjate lo que dice: yo soy el alfa y la omega. Es decir, la primera letra del abecedario griego y la última letra del abecedario griego. Yo soy el alfa y la omega, lo que acabamos de ver precisamente en Génesis capítulo 1, que es el Aleph y el Tav, el alfa y el omega. Y dice el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. El alfa y la omega es el Todopoderoso. El principio y el fin es el Todopoderoso. El Señor, la palabra Señor del griego, la palabra Kurios. El que es, el que era y el que ha de venir, el Eterno, el Todopoderoso. ¿Y quién es ese al que traspasaron? ¿Y a quién traspasaron? A nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es el Todopoderoso? Jesucristo. ¿Quién es el alfa y el omega? Jesucristo. ¿Quién es el principio y el fin? Jesucristo. ¿Quién es el Aleph y el Tav? Jesucristo. Versículo 17, si todavía no te queda claro, si todavía no tienes la duda de que no, ahí dice que el Todopoderoso, no dice que es Jesucristo. Bueno, vamos a seguir leyendo. El versículo 17 de Apocalipsis 1 dice: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas,
Yo soy el primero y el último, es decir, lo mismo, el alfa y el omega, el principio y el fin, el alef y el tab. Dice, yo soy el primero y el último. Versículo 18. Y el que vivo y estuve muerto. No hay duda alguna de que Apocalipsis, desde el capítulo 1, nos habla desde el versículo 1, que precisamente es la revelación de Jesucristo. ¿Quién es el que se acostó en esa cruz por amor a ti y a mí? Dice, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Y si Cristo Jesús te ama, si Cristo Jesús te ama y Él tiene todo poder y autoridad sobre la muerte y sobre la vida, si Él es el dador de vida, si Él es el dador de vida y Él tiene todo poder y autoridad como lo estamos viendo, y Él tiene el poder sobre la vida y sobre la muerte, y si Él te ama a tal grado de que entregó su vida por ti en esa cruz y resucitó de entre los muertos, venciendo a la muerte y venciendo al pecado, para justificarnos delante de su Padre y perdonarnos y darnos una nueva vida en Él. Si tú y yo hemos descansado y confiado, y si Él es tu Salvador, y Él tiene el poder y la autoridad sobre la vida, y tiene el poder y la autoridad sobre la muerte, porque Él venció a la muerte, entonces, ¿por qué tener miedo? ¿Por qué temer? Apocalipsis capítulo 2, versículo 8, regresando a la imagen. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Dice, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Una vez más vemos el alfa y el omega, el principio y el fin. El alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el postrero, el eterno. El que creó el tiempo, pero no está sujeto al tiempo. Él es. Capítulo 1, versículo 1, precisamente viene este mensaje injertado en medio, exactamente en medio. La cuarta palabra nos está poniendo una clave. Pero fíjate que el primer libro de la Biblia pone en medio esta clave. Y el último libro de la Biblia revela esta clave. Alef y Tab. Y en Apocalipsis, eso fue en Génesis, y en Apocalipsis, el último libro de la Biblia, el alfa y la omega. Siglos. Y tengo la autoridad, y tengo el poder, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. El que venció, el que tiene todo poder. Génesis hasta Apocalipsis nos habla de su amor, de su poder, de su autoridad, de su señorío, de su amor y su misericordia y de su plan de salvación para todos nosotros. ¡Qué hermoso! Ahora, hay muchos que llegan a decir, ¿sabes qué? Es que Jesús es un buen profeta, es un iluminado, es un tipazo, es una persona bien linda. No, perdóname. Tenemos que entender quién es el que se acostó en esa cruz. Sigamos leyendo algunos pasajes. Nos quedamos la vez pasada en Hebreos capítulo 1. Y dice en Juan capítulo 20, cuando Tomás, ¿se acuerdan de Tomás? Tomás no es el de la canción de Cepillín, de Tomás. No, Tomás era uno de los discípulos que no creía y dudaba y era como muchos de nosotros. No, yo hasta no ver, no creer. No, hasta que yo no meta mis dedos en sus llagas y mi mano en su costado, yo no puedo creer. Y Jesucristo se le aparece y le dice, aquí estoy, Tomás. Mete tus dedos en mi llaga, mete tu mano en mi costado, ya no seas incrédulo, sino cree. Bienaventurados son los que sin haber visto han creído. Pero fíjate lo que le dice Tomás en el versículo 28. ¿Qué es lo que Tomás, el que dudaba, le dijo a Jesucristo? Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío, Dios mío. No hay otro título que darle. No es un buen hombre,
no es un gran profeta, no es un gran maestro, no es un maestro ascendido, no es un gran líder. O Él es Dios, o Él es un mentiroso, o Él es un loco. Solo hay de tres. Porque Él aseguró ser Dios. Él aseguró ser de la misma naturaleza del Padre. Por eso lo mataron. Porque Él reconoció quién era y reveló quién era. El Dios Todopoderoso. Y si Él no es Dios, porque Él aseguró ser Dios y recibió adoración. Y Él como judío sabe que solo adorarán a Dios. Y si Él recibió proskineo, como es la palabra griega, si Él recibió adoración y Él reconoció ser Dios y no lo es, entonces era un mentiroso y engañó a la gente. Y si es un mentiroso porque dijo ser Dios y no era Dios, no puede ser un gran hombre, un mentiroso farsante. No puede ser un gran maestro iluminado, ni tampoco un maestro ascendido, ni tampoco un profeta, ni tampoco un buen hombre, ni un gran líder. Alguien que es un mentiroso, que dijo que era Dios y mintió porque él no era Dios. No puede ser un buen maestro. Tampoco, si no es un mentiroso, pero tampoco es Dios, entonces solo te queda de otra. Es un lunático, que él creía que era Dios. Pero que pues la verdad no, pues estaba loquito y él creía que era Dios. Entonces, pues como él creía que era Dios y le enseñó a sus discípulos que él era Dios y le creyeron, pues entonces si es un loquito que se creía Dios y le creyeron, ¿no puede ser un loquito? Alguien que sea un buen profeta, un iluminado, un maestro ascendido, un gran líder. No, no puede ser. Entonces, o es un loco que se creía Dios y se aseguró ser Dios, o era un mentiroso que él sabía que no era Dios, pero él aseguraba ser Dios, o era un mentiroso, farsante, o la tercera. La tercera sería, él era Dios, con todo poder y autoridad. Y adivina qué, él presentó evidencia de que él era Dios, y las Escrituras presentan mucha evidencia de que él era Dios. Desde Génesis 1:1, Aleph y Tav, Apocalipsis 1 te explica, Él es el alfa y la omega, el principio y el fin, el que vivo y estuve muerto, mas ahora vivo por los siglos de los siglos. Y mirarán al que traspasaron y harán lamentación por él. Y claramente Apocalipsis capítulo 1 es la revelación de Jesucristo. Y es curiosamente lo mismo que viene en Génesis capítulo 1 en el Aleph y Tav, esta cuarta palabra del versículo que no está traducida. Vemos en Hebreos capítulo 1 cómo el Padre se revela, se expresa de su Hijo Jesucristo. Cómo el Padre habla sobre su Hijo Jesucristo. En el versículo 5 dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? ¿Quién va a hablar? Dios. ¿Qué Dios? El Padre. Cuando hablamos del Padre como Dios, ¿es correcto? Claro que sí, el Padre es Dios. Pero cuando hablamos del Hijo como Dios, ¿es correcto? Sí, el Hijo es Dios. Ahora, ¿son tres dioses? No, es un solo Dios. ¿Cómo? Pues sí, precisamente no hay, es una unidad. Ahora, tenemos que entender que cuando decimos Dios no es un nombre propio. Si tú crees que es un nombre propio, siempre va a haber conflicto en tu mente, pero no es un nombre propio. Es una naturaleza. ¿Ok? El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios, pero son un solo Dios los tres. ¿Cómo? De la misma manera, yo no soy alma, cuerpo y espíritu, soy tres. No, soy uno, soy Hugo, con alma, con cuerpo y con espíritu, pero soy Hugo. De la misma manera que el espacio es alto por ancho, por alto, por largo, por ancho. ¿Ok? Pero es el espacio. De la misma manera es Dios. Ahora, fíjate cómo lo que va a hablar. Va a hablar el Padre sobre el Hijo. Dice versículo 5, ya tenemos aquí la imagen. En el versículo 5 de Hebreos capítulo 1 dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi Hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a él Padre y él me será a mí Hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice,
Adórenle, prosquineo, la palabra adoración. Fíjate lo que dice el Padre sobre su Hijo Jesucristo. Adórenle todos los ángeles de Dios. Espérate, estamos hablando del libro de Hebreos. Y los judíos, los hebreos sabían que solo se debe de adorar a Dios. Solo hay adoración a Dios. En Apocalipsis hay un pasaje maravilloso, me parece que es Apocalipsis 19, y se repite otra vez, creo que en Apocalipsis 21, si no me equivoco. Pero vemos un pasaje donde un ángel le está revelando todo el Apocalipsis a Juan, el apóstol. Y Juan, al ver toda la majestuosidad del ángel y de todas las revelaciones, Juan se postra ante el ángel. Se postra ante el ángel y el ángel lo levanta, le dice, no, levántate, porque no te puedes postrar ante mí, yo soy consiervo tuyo. Es decir, los ángeles son consiervos nuestros. Nadie tiene por qué postrarse o inclinarse ante un ángel, nunca. La misma palabra lo enseña en Apocalipsis 19. Y el ángel levanta a Juan y le dice, no, levántate. Solo a Dios puedes adorar. No te puedes inclinar ante nadie que no sea Dios. Solo ante Dios te puedes postrar y solo ante Dios te puedes inclinar. O rindamos adoración a alguien que no sea Dios. Así de fácil y de claro. Éxodo capítulo 20 te lo dejo de tarea. Y precisamente aquí vemos todo lo contrario. Vemos en el libro de Hebreos, vemos cómo el Padre Celestial le dice a los ángeles, adórenle, prosquineo, adórenle todos los ángeles de Dios. ¿A quién debes de adorar? A Dios. Y el Padre está reconociendo en su Hijo Jesucristo que Él es Dios. Adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Pero fíjate lo que más del Hijo dice, tu trono, oh Dios. El Padre refiriéndose al Hijo como Dios. El Padre diciéndole a su Hijo, tu trono, oh Dios. Por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Y fíjate lo que viene, está súper grueso. Versículo 10, ¿quién está hablando? El Padre. ¿Sobre quién está hablando? Sobre el Hijo, sobre su Hijo. Y fíjate lo que le dice, y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. ¿Quién está hablando? El Padre. ¿Quién está diciendo que fundó la tierra y creó los cielos y que son obra de sus manos? El Padre dice que el Hijo, que Jesucristo es el que hizo los cielos y la tierra. Todo lo que vamos a ver en Génesis capítulo 1, de quién creó los cielos y la tierra, vamos a ver que el Hijo de Dios es el que creó los cielos y la tierra. Y si te cae el 20 de que el Hijo de Dios, Jesucristo, fue el que creó a los seres humanos, creó a los ángeles, creó los cielos, creó la tierra, creó las galaxias, las constelaciones, y después volteas a ver la cruz, nos vamos para atrás. ¿Cómo es que el Creador se está dejando morir por su propia creación en esa cruz? ¿Cómo es que se humilló el Creador del universo a sujetarse a un cuerpo humano, a convertirse en un cuerpo humano? El Creador se sujetó al espacio y al tiempo y a la materia. Se materializó al hacerse hombre, el Creador del universo. Y ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos envejecerán como una vestidura. Ahí está. Si tú ves las leyes de la termodinámica, vas a ver claramente cómo se cumple en este versículo. ¿Sabes qué? El sol se está desgastando,
La tierra se está desgastando. Toda la creación se está desgastando. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Ellos envejecerán como una vestidura. Todo tiende a desgastarse y todo se está desgastando. Y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Jesucristo es eterno. En Juan capítulo 1, el versículo 1 vemos, en el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios, refiriéndose a Jesucristo. Este era en el principio con Dios. Y todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Una vez más, Juan capítulo 1, versículo 3, habla de que Jesucristo es el creador del universo. Todas las cosas fueron hechas por Él y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Juan capítulo 5, versículo 18, fíjate lo que dice sobre Jesucristo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Este versículo es clave. ¿Alguna vez Jesucristo negó ser Dios? No. Y fíjate nada más, el versículo 5. ¿Por qué procuraban matarle? ¿Por qué querían matar a Jesucristo? Versículo 18. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Haciéndose igual a Dios. Y vemos en el Antiguo Testamento, Isaías capítulo 9, por ejemplo, que dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Hablando de Jesucristo, querida familia, dice, porque un niño nos es nacido, hablando de su humanidad, que Él se iba a encarnar a través de María. Él se iba, a través de María, iba a hacerse hombre, se iba a encarnar. Un niño nos es nacido, hablando de su humanidad. Hijo nos es dado. ¿Quién entregó a su Hijo? Juan 3:16. El Padre entregó a su Hijo Jesucristo. ¿Sabes? Un hijo nos es dado. El Padre entregó a su Hijo. Y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable. Si tú puedes esperar el consejo, el mejor consejo de alguien es de Jesucristo, porque Él dice, Él es consejero. Pero también dice que Él es el Dios fuerte. Él es el Padre eterno. A ver, ¿está hablando del Hijo o está hablando del Padre? La respuesta está en Juan capítulo 14. Jesucristo dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque el Padre y yo somos uno, según Juan capítulo 17 también. Y Él es el príncipe de paz. Porque a través de su sacrificio en la cruz, Él ha hecho la paz entre nosotros y un Padre y un Dios perfecto, santo. Ha hecho la paz con los pecadores, como yo. Colosenses capítulo 2, versículos 8 y 9 y 10 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos o a las herramientas del mundo, y no según Cristo, porque en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y toda autoridad. ¿Sabes, querida familia? En Él estamos completos. En Él no nos falta nada. Él es Dios hecho hombre, la Torá encarnada. Y podemos ver precisamente esta grandeza de nuestro Creador, del Dios Todopoderoso, y como lo vemos aquí, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, en la siguiente imagen. Y vemos la primera letra, la primera palabra es Bereshit, el inicio, el comienzo, es una casa, es una familia, es vida. Segundo, Bará, creó de la nada creó todo.
La tercera palabra, hablando de la Trinidad, Elohim. La tercera palabra, diosidencialmente. La cuarta palabra, hablando precisamente de quién es el alfa y el omega, el principio y el fin, el creador, el Aleph y el Tav, el eterno, el todopoderoso, la cuarta palabra, que Jesucristo se hizo hombre, que el Hijo de Dios se hizo hombre y decidió dejar su eternidad para meterse en un cuerpo humano y sujetarse a un tiempo, en un espacio, siendo materia, para morir en esa cruz, para salvar a toda su creación, para todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero una vez que cumplió lo que el Padre le encomendó y murió por nosotros en esa cruz, venció a la muerte y resucitó al tercer día con poder y con autoridad, y sale precisamente de la dimensión del tiempo y el espacio y regresa a la eternidad, sentado a la diestra del Padre en la eternidad, y va a trasladar al reino de la eternidad a todo aquel que cree en Él. Y dejaremos el cuerpo y dejaremos estar sujetos a un espacio, a un tiempo, y seremos trasladados para un cuerpo nuevo, como lo dice 1 Corintios capítulo 15, y vamos a tener un cuerpo nuevo y nos va a trasladar a su reino, un reino de eternidad, fuera del espacio, de la materia y del tiempo, fuera del tiempo, fuera de la creación como la conocemos el día de hoy. Nos trasladará al reino de su Hijo Jesucristo el Padre, en un mundo eterno, sin tiempo. Qué hermoso es nuestro Dios. Y todo esto viene en las primeras 4 letras del primer versículo de la Biblia. Y después vamos a la quinta palabra, la palabra Shamayim. ¿Cómo andamos de tiempo? Ya vamos a terminar por hoy. Y la quinta palabra es la palabra Shamayim, que es cielos. Ahora, esta palabra cielos, uno se imaginaría que son los cielos que estamos viendo, ¿no? Y no, la palabra Shamayim incluye también universo, atmósfera, y se puede traducir, es la morada o es la casa de las estrellas. No se confundan, no es ninguna televisora, sino es la morada de las estrellas, ¿no? Por eso la palabra Shamayim no es la palabra, sí es la palabra cielos, pero no solo es una palabra exclusiva de cielos, sino es una palabra descriptiva, es una palabra que es la morada donde están las estrellas, ¿no? Y la siguiente es Dios crea el espacio, la materia y el tiempo, cuando dice precisamente en el principio creó Dios, y ahí viene los cielos y la tierra. Significa que Dios es el creador de la materia, del espacio y del tiempo. Ahí es precisamente el momento cuando Dios crea lo que es el universo, el espacio, la materia y el tiempo. Él lo crea. Él no está sujeto a la materia, no está sujeto al tiempo, no está sujeto al espacio. Él está fuera, pero Él crea el tiempo. Por eso Él está en la eternidad, donde no hay tiempo. Él creó al tiempo. Es, como les dije la vez pasada, como un pastel. El pastelero crea el pastel, pero no está sujeto al pastel. El pastel está sujeto al pastelero. Es muy diferente. De la misma manera, Dios crea ese pastel que es el universo. Es las galaxias, las constelaciones, todo el espacio, todo el universo. Dios lo crea y Él está fuera del universo. Él crea, Él es la causa del universo y el universo es el efecto. Y es aquí donde dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y vamos a terminar con algunos versículos que nos recuerdan su poder, su autoridad, y que Él es el que es dueño de todo el universo. En Salmo 24, versículo 1, dice: de Jehová es la tierra y su plenitud,
el mundo y los que en él habitan. Porque él fundó sobre los mares y ha llevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan su rostro, oh Dios de Jacob. El Salmo 50 dice el versículo 10 al 12, dice el Señor, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de los animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece, dice el Señor. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud, dice el Señor. En Éxodo 19:5 dice, ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, dice el Señor. Job 41:11 dice, ¿quién me ha dado algo para que yo se lo retribuya? Cuanto existe debajo de todo el cielo es mío. Qué versículo tan grueso, ¿no? ¿Qué me puedes dar? Dice el Señor, que no me pertenezca. Qué versículo tan grueso. ¿Qué le podemos dar tú y yo al Señor que no sea de Él? Dice el Señor, todo es mío, todo me pertenece. Tú y yo como seres humanos solo somos administradores de lo que Él nos permite administrar. Tal vez es mucho, tal vez es poco, pero para Dios, ¿qué es mucho y qué es poco? Él es el dueño de todo. Tristemente, los que no le conocen creen que ellos son los dueños. ¿Qué engaño Satanás ha hecho, que ha cegado los ojos para que no vean el poder, la grandeza y la majestad de Dios? Y podamos llegar a estos versículos como Job 41:11, donde Dios dice, ¿qué me puedes dar que no sea mío? Todo me pertenece, dice el Señor. Y tú y yo somos administradores solamente de lo que Dios nos permite administrar. Pero un día Dios nos llamará a cuentas a todos, porque de Él es toda la tierra y los que en ella habitan. En el principio, querida familia, no fue un accidente cósmico. En el principio creó Dios de la nada los cielos y la tierra. Él nos creó y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Vamos a cantarle a nuestro Dios, vamos a exaltarlo con nuestras vidas, vamos a obedecer sus preceptos, vamos a honrar a Dios, que nuestras vidas reflejen quién es Dios en nuestras vidas. Él nos creó y nos creó con un propósito. Cada uno de nosotros fuimos creados con un propósito. Tu vida tiene un propósito y un propósito mucho más grande de lo que tú y yo podemos pensar. Yo juraba que mi vida y el propósito de mi vida era ser actor profesional o cantante profesional o tener una vida en el mundo artístico. Yo juraba que ese era mi propósito de vida. Pero Dios tenía planes mucho más grandes que esos. Dios tenía planes mucho más grandes que esos. Pero antes de poder vivir, yo tenía que morir. Y hubo un día que yo morí al antiguo Hugo para que pudiera vivir el nuevo Hugo, donde Dios haga con mi vida su voluntad. Él gobierna el reino de los hombres. Él inclina los corazones de los reyes y de los presidentes, de los gobernadores. Él
reina en este mundo. Él tiene el poder sobre la vida y tiene el poder sobre la muerte. Él es el creador del universo. Él hizo con su palabra, con el poder de su palabra, los cielos y la tierra. Y Él te creó a ti y me creó a mí con un propósito. Y tú y yo podemos vivir ese propósito cuando caminamos de su mano. Amada familia, queridos amigos, no hay algo más increíble que caminar de su mano y darnos cuenta qué pequeños somos, pero qué grande es Él, qué poder tan grande tiene Él, qué misericordia tan grande tiene con nosotros, qué amor y paciencia tiene con nosotros, pero qué necios y rebeldes somos. Isaías capítulo 1 es uno de los capítulos que más describe nuestra condición, pero también exalta su paciencia y su misericordia. Nehemías capítulo 9, Esdras capítulo 9, Daniel capítulo 9, describe la naturaleza de todos los seres humanos, pero también nos habla de su amor, de su misericordia, de su bondad. Amada familia, yo te invito a que esta noche duermas descansando en Él, confiando en Él. Date cuenta de su poder, de su grandeza, de su amor, de nuestra pequeñez, de nuestra gran necesidad de su amor y de su perdón, y de una nueva vida en Él. Cree que Él hizo los cielos y la tierra, que Él te creó, te diseñó con un propósito. Él pensó tu color de ojos, tu tamaño, tu color de piel, tu cabello, si es chino o lacio. Dios lo diseñó todo precisamente con un propósito. Él te hizo nacer en el vientre de una familia con un propósito. Él te permitió estudiar y crecer en este país con un propósito. Él te ha permitido tener los recursos o tener el tiempo o la energía o los dones o habilidades que Él sembró en tu vida con un propósito. Él te ama y Él te creó con ese propósito. Tú eres su creación y Él ama a su creación. Descansa esta noche recordando su poder, su grandeza, su misericordia, y descansa en su amor. Y querida familia, antes de orar, estoy muy contento de poder haber compartido con ustedes este mensaje. Tal vez fue demasiada información, espero tratar de hacerlo un poco más digerible próximamente, pero ha sido un placer para mí estar con ustedes. Lucy nos pide oración por Fernando Pedrosa, lo operaron de un ojo. Ahorita oramos por mi querido Fer. Me lo saludas mucho, por favor. Edgar Macías, un abrazo. Flor Almanza, un abrazote, Flor, y mi querido Toño. Rebeca Miranda, te mando un abrazo. Mi querida Xochitl y don Carlos, les mando un fuerte abrazo. Dulce Gómez, un abrazo. Marce, un abrazote, Marce. Gabriela Ramírez, un abrazo. Y buenas noches, mi querida Keta. Te mando muchos besos, mi querida Keta. Me parece que ya, ¿verdad? Vamos a orar por mi querido Fernando Pedrosa. Marisol, te mando un beso enorme, mi querida Marisol Mena. Un abrazo para los chavos, los extrañamos. Y pues muchas gracias por haber estado conmigo esta noche y juntos estar estudiando la palabra y estar deleitándonos. Me apasionan estos temas, al igual que también mi querido Edgar dice, me apasiona el tema. Sí, a mí también, mi querido Edgar, está apasionante. Y pues bueno, chicos, ha sido un placer estar con ustedes esta noche. Les invito a que, descarguen la aplicación de La Roca, se suscriban a los canales de Facebook y de YouTube de La Roca, compartan estos videos para que más y más gente conozca la grandeza de su Salvador. No importa en qué estado o en qué, me refiero no en estado de, puede ser el estado de embarazo, no piensen mal.
No importa en qué estado, si están en Chihuahua, por ejemplo, nos siguen de Chihuahua, de Puebla, de Querétaro. Les mandamos un abrazo a todos los que están siguiendo de fuera, desde California también. Compártelo a tu familia en otros estados, a tus amigos en otros estados, y pues vamos a estar siguiendo estudiando lo que es Génesis capítulo 1. Me acompañan a orar por Fernando y vamos a orar para terminar. Precioso Padre y Dios Todopoderoso, te damos gracias por tu bondad, por tu misericordia. Gracias por tu paciencia, Señor. Gracias por todos los que estamos conectados y tenemos hambre de tu palabra, Señor. Sigue transformando nuestras vidas. Te pedimos por Fernando Pedrosa, papá, para que pueda recuperarse pronto de su ojo, Señor. Señor, tú siempre hiciste milagros, Señor, en tu presencia aquí en la tierra, y te pido, Señor, que hagas ese milagro, Señor, en todos los que te hemos pedido el día de hoy, Señor. Entre ellos también te pedimos por don Fernando Pedrosa, Señor. Sana su ojo, Señor. Y sobre todo, Señor, llena su preciosa alma de tu hermoso Espíritu Santo, Señor. Y te doy gracias por esta hermosa noche que nos permites estar juntos escudriñando las Escrituras. Te amamos, Señor. Y gracias por tu Hijo Jesucristo. Amén. Querida familia, que la gracia y la misericordia de Dios los acompañe. Nos vemos primero Dios el domingo a las 10 de la mañana. Los esperamos. Un abrazo, mi querida Mónica Solís. Te mandamos un beso. Y mi querido Mario Avelar, un abrazote, amigo. Y pues que Dios guarde en paz vuestros corazones. Y nos vemos primero Dios el domingo a las 10 de la mañana. Hoy estoy viendo aquí mi imagen. Qué pelón estoy, ¿verdad? No, sí, está pelón. Ve nada más cómo estoy. Está bueno. ¿Voy a usar gorra o peluquín? No, ya sin meterme en esos temas. No, peluquín jamás. Prefiero pelón que... Con todo respeto para los que usan peluquín, ¿verdad? Pero pues, les mando un fuerte abrazo, que Dios los bendiga, que la gracia y la misericordia de Dios los acompañe, y como diría una amiga, que Dios los bendiga, mis hermanos. Los amamos mucho. Que Dios los bendiga. Nos vemos el domingo.